muchas gracias, señor doctor, por recibirnos aquí en el CILA Fraguas, y pues obviamente gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar aquí en el nacimiento, el nacimiento de una obra, una visión postmoderna de los derechos humanos en el derecho de familia, que además pues es una obra independiente, es una editorial independiente como lo es Caos, y pues agradezco también a todos los presentes, un gusto que estén con nosotros, doctora Pamela, doctora Strain, doctora Marcela, doctor Mauricio. Muchas gracias a todos nuestros amigos por estar aquí presentes. Sin mayor preámbulo, pues vamos a entrar en materia, y quisiera que empezáramos a hablar un poco de este libro, justo con el doctor Mauricio Iván Vargas, quien es maestro en Derechos Humanos por la Universidad de San Luis Potosí, es además doctor por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y estamos egresados de la misma universidad. Es profesor investigador de la Universidad de Baja California y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel candidato. Ha escrito diferentes obras, principalmente en torno al pensamiento jurídico y los derechos humanos en Iberoamérica. Actualmente trabaja en hermenéutica jurídica preamericana, iberoamericana y actual en México, el acceso de la justicia o su aplicación en la vida real. En la realidad, sin mayor preámbulo, doctor, por favor. Pues buenas tardes, para mí es un placer encontrarme aquí acompañado de mis amigos, ¿no? Que además de ser grandes académicos y de aprenderles tanto, son grandes personas y siempre han estado, o al menos en mi experiencia de vida, siempre me estuvieron apoyando, ¿no? En cuanto al libro, yo a veces con estos temas de repente como que me emociono porque son temas, no es un libro de un curso de derecho familiar, sino que te invita a la reflexión de lo que está ocurriendo y te hace esa invitación precisamente desde un lugar muy específico como lo es la ciudad de Aguascalientes y desde una visión específica como es la posmodernidad. Entonces, para no contarles no darles spoiler tantos del libro, voy a comenzar un poco con el contexto dentro del cual considero que surge esta problemática que después Marcela la autora nos va a plantear, y las preguntas que surgen de la misma. Hay un libro que es de Juan José Bautista, donde él maneja dos conceptos, que es la colonización y la colonialidad. Dentro de estos dos conceptos, la colonización es más conocida por nosotros en el sentido de que es ese poder militar y económico y político que se hace de un país por el otro, y que nosotros conocemos ese proceso desde la primaria, lo hemos estudiado, lo vivimos históricamente como nación, que fue la conquista, ¿no? Pero el concepto de colonialidad, que es ese proceso que queda posterior a la colonización, que es la colonialidad del ser saber, es precisamente lo que queda, porque durante todo este periodo nos dijeron que a pesar de ser una cultura pilar de la humanidad, lo nuestro como que no funcionaba tanto. Y a partir de ahí, pues Aguascalientes se inscribe dentro de un país que ha vivido ese proceso, que se encuentra presente en la actualidad, y es lo que empieza a plantear un poco el libro cuando nos empieza a hablar. Ahora sí ya les platicaré un poco del libro, espero no darles tantos spoilers, no emocionarme tanto. En cuanto al primer capítulo, en el primer capítulo la autora nos habla de aspectos generales, y dentro de estos aspectos generales a mí en lo personal me llamaron la atención tres temas. El primero de ellos es la religión. Ella nos empieza a platicar acerca de cómo esa religión cristiana tiene tanta influencia en Aguascalientes, y sobre todo lo que llama la atención es que, como yo lo percibí así, ¿no? O sea, normalmente un libro es una imagen de la mente de la autora, y cuando otra persona como yo lo lee, percibimos cosas diferentes. Yo lo percibí de esta manera, como que ella nos da a entender un poco que esa influencia cristiana, esa influencia cristiana nos puede ser planteada desde otra manera. Es decir, se ha planteado como autoritaria, como un solo modelo de familia, un solo modelo de forma de ser.
y ella nos plantea que el mensaje pudiera entenderse diferente y entenderse desde ese amor que enseña esta cultura cristiana y ese amor hacia el otro, ¿no? Ahí aparece un poco esta parte de la cuestión del otro y de que somos diferentes y cómo puedo entender yo como persona situada de una cultura de otra manera. Luego aparece otro concepto que nosotros los de Aguascalientes tenemos muy claro, muy presente, porque lo vimos en la primaria, pero lo escuchamos en nuestro ideario, que es el concepto de que Aguascalientes es el lugar de la gente buena. Y aquí yo les platicaré un poco de mi experiencia en otros lados. Ahorita que llevo un tiempo en el norte, allá de repente cuando llegas sientes como que te gritan, ¿no? Es un tono así. Y en relación a eso, a mí me han dicho que yo hablo, pues ya saben ustedes, cantadito, ¿no? Entonces, y melodioso, me dijo por ahí una persona que hablo melodioso. Marcela ahorita dice que ya tengo el tono de allá. Yo creo que ni de allá ni de acá. Pero ese concepto de gente buena que está muy presente en la idea de Aguascalientes y que efectivamente la autora nos explica cómo vienen de otros lados a partir de la llegada del INEGI y posteriormente de la industrialización que existe en el estado. Empezamos a ser una ciudad como más cosmopolitan, como que nos juntamos con otras culturas, con otras experiencias. Sin embargo, eso sigue estando presente y así lo entendemos, pero nos cuenta cómo esa perspectiva que aparece y que de alguna manera esa forma de ser gente buena nos ha llevado a que anteriormente no aparecían tantos como explosiones de reclamos de derechos humanos, no aparecían ciertos movimientos que comienzan a aparecer con la llegada y con la mezcla y las ideas y de otras cuestiones. Pero no es que antes no hubiera oprimidos, no hubiera personas que están pues ocultando a veces un sufrimiento, ¿no? Porque se plantea un solo modelo de vida y de repente ese modelo no concuerda con lo que esa persona es y entonces tiene que de alguna manera ocultarlo. Y el último tema también es el de la historia de Aguascalientes, que aparece en este primer capítulo, que me llamó la atención. Es la historia de Aguascalientes. La autora te realiza una descripción histórica desde que se estableció aquí un fuerte y cómo ocurrió este paso a cuando nos separamos de Zacatecas, y nos aporta datos muy interesantes que tendrán que leer en el libro porque me tengo que controlar. Y luego viene el capítulo, 2 capítulos que son muy interesantes para mí en lo personal, que me gusta el pensamiento jurídico, la filosofía en general, que es la cuestión en el capítulo 2 de la modernidad y en el capítulo 3 de la posmodernidad. Y aquí la autora nos da un repaso de probablemente siguiendo esta línea de Hegel, de historia de las ideas, desde Grecia, estos 3 autores que normalmente estudiamos en filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles. Nos pasamos a la Edad Media y nos va llevando hasta llegar a Kant y Hegel. Y entonces, algo que es interesante de aquí es que el libro está escrito de forma muy sencilla y fluida. Entonces, la lectura no es pesada. Y aquí me hizo recordar un poco una atribución que le hace un buen amigo de nosotros, Luis Moreno, de la Universidad de Colima, que estaba presentando el libro de un investigador de aquí, de la Universidad de Aguascalientes, que es el doctor Libreros. Él recuerda un poco cómo Kant tenía envidia, y pues ya quienes conocemos a Luis sabemos que él polemiza todo y empieza a hacer una discusión ahí en cuanto a si existe envidia buena o no existe, ¿verdad? Pero el punto es que la envidia de Kant es hacia Rousseau, en el sentido de que Kant le dice a Rousseau que él quisiera escribir tan claro como él. Y efectivamente, si tú te pones a leer a Rousseau, es de forma sencilla su lectura, y en cambio Kant, en Crítica de la Razón Pura y los libros que tiene, es un reto, ¿no? Porque te tienes que regresar algunas veces, la primera vez que lo lees,
para poder comprender las ideas que te está expresando. En ese sentido, yo creo que Kant también envidiaría la forma de escribir de la autora, porque es una lectura muy fluida, muy clara, y que no cuesta tanto trabajo entenderla, a pesar de que nos está narrando en estos 2 capítulos autores y teorías muy pesadas. Estos 2 capítulos podrían servir perfectamente para un curso de filosofía del derecho en varios temas, ¿no? Y la escritura, les digo, fue muy fluida, muy rápida. Y luego ya nos pasamos al capítulo 4, donde inicia una lectura de un poco del pensamiento que yo más trabajo, que es el pensamiento de la tradición iberoamericana de los derechos humanos, que es toda esta reconstrucción histórica que estamos haciendo en América Latina y en España sobre el derecho, sobre la filosofía, sobre los escritos, sobre muchas cosas, y rescata a partir de Jesús Antonio el tema de los empobrecidos, el tema del oprimido. Y creo que aquí, porque hasta este momento parecía como que ella se decantaba por completo por la posmodernidad y el liberalismo, pero aquí hace como un equilibrio con la igualdad jurídica al hablar de ese pobre que es privado de un derecho. Y lo podemos hilar un poco con el mensaje cristiano entendido de otra manera, ¿no? Entendido como ese amor que le tengo al otro, que a pesar de ser diferente, lo intento comprender. Y ya por último cierra en el capítulo 5, con este equilibrio entre libertad e igualdad, y usando el libre desarrollo de la persona, empieza a analizar las instituciones del derecho familiar que tenemos actualmente y lo empieza a desarrollar. Yo dejaría, el libro en general nos invita a la reflexión, es muy interesante, les digo, no es un libro de un curso de derecho familiar, sino al contrario, nos plantea varias preguntas, varias dudas, en unas podemos coincidir, en otras no, pero es muy interesante. Yo dejaría una cuestión, probablemente para el estudio de toda una vida. Este libro me parece similar a lo que Javier Zubiri denominó nuestra trágica situación intelectual. Y Javier Zubiri, en unos párrafos de un libro de 1944 que se llama Naturaleza, Historia y Dios, en el primer capítulo nos explica cómo pasamos de la naturaleza. Él viene siguiendo también esta línea de Hegel, desde Grecia, Italia, Alemania, Francia, más bien Francia, Inglaterra y luego Alemania, ¿no? Como cierre de todo. Y entonces él agarra esta misma línea y nos muestra cómo los griegos pasaron de la naturaleza y luego pasamos a que nuestro centro de conocimiento es Dios. Posteriormente de Dios aparece con Descartes, que sería para algunos autores el inicio de la modernidad. Pasaría de ser Dios el centro a la razón, como un permiso que Dios nos da por el albedrío, de poder razonar. Pero posteriormente en la modernidad se generan metarrelatos basados en esta razón, y en la posmodernidad nos quedamos sin Dios, sin naturaleza, sin razón y sin muchas cosas, ¿no? Y esa es nuestra situación trágica intelectual. Y creo que este libro habla un poco de eso, de la situación en la que nos encontramos en materia familiar y desde Aguascalientes, que es interesante, ¿no? Cómo nos resistimos a continuar con ese plan que México tiene a partir del 2011 en materia de derechos humanos. Y entonces yo no les recomendaría que compren un libro de la autora, sino un par de libros, uno para ustedes y otro para regalárselo a diputados, jueces, abogados, que les servirá mucho en su trabajo, ¿no? Y pues con eso terminaría yo. Muchas gracias, Mauricio, sobre todo por esa promoción. Tengo que adelantarles que traemos pago.